ahora vamos a hablar con el constitucionalista Ángel Delgado para abordar este tema de la inmunidad que ha sido ya eliminada, y no solamente para los congresistas, sino para los altos funcionarios de nuestro país. ¿Cómo está, señor Ángel? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días y muy agradecido a ustedes por la invitación para poder comentar un tema que sin duda es de interés trascendental para el país. Efectivamente. Coméntenos, por favor, qué es lo que ha aprobado el Congreso de la República el día de la legislatura. Bueno, el Congreso de la República lo que ha aprobado es un levantamiento de la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. La petición por la cual el presidente de la República, en un mensaje el día sábado último, era porque, habiéndose discutido el día anterior, el viernes, la votación alcanzada no había llegado a los 2/3, que es una de las condiciones para poder llevar adelante una reforma constitucional. Y al no haber alcanzado esa mayoría, sin embargo había mayoría absoluta, más no había la mayoría de 2/3, era necesario ir a un referéndum. Parece ser que la intervención del presidente Vizcarra molestó, disgustó a los parlamentarios que, como he tenido oportunidad de escuchar a algunos de ellos en sus conferencias de prensa, se han sentido lesionados en su majestad y en consecuencia una inmunidad que originalmente estaba restringida al ámbito parlamentario se ha extendido a todos los altos funcionarios del Estado. En consecuencia, esto de ser ratificado en la próxima legislatura implicaría que a partir de ese momento ningún alto funcionario del Estado goza de este privilegio y en consecuencia podrían ser denunciados ante el Ministerio Público y el Poder Judicial como cualquier ciudadano de a pie, sin ningún tipo de goyoría, de antejuicio o inmunidad, como la que tenía no solamente el parlamentario, sino el presidente de la República, que yo quiero recordar que de acuerdo al artículo pertinente, solamente podía ser acusado por traición a la patria, por disolver el Congreso y por no llevar a cabo las elecciones políticas programadas. Ahora podría ser procesado por cualquier delito que cometa y en consecuencia tendrá que responder independientemente que se esté desempeñando en la primera magistratura de la nación. Igualmente los ministros de Estado, que tampoco podían ser objeto de un proceso judicial si es que antes el Congreso no les levantaba el fuero. Ahora el Congreso no va a levantar el fuero a nadie, ni a los parlamentarios, ni a los jueces, ni a los magistrados del Tribunal Constitucional, ni a los ministros, ni al presidente. El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen la cancha libre, para decirlo así en un término futbolístico, para poder desarrollar las denuncias e investigaciones pertinentes independientemente de la majestad y del cargo que gocen estos funcionarios. Así es, doctor. Esa es la realidad que nos abre luego de la votación el último día de la primera legislatura del Congreso de este año. Así es, doctor. Sin embargo, se ha hablado mucho sobre la inmunidad parlamentaria de los congresistas, valga la redundancia, más no se ha tocado mucho el tema de la inmunidad del presidente, de los ministros, del defensor del pueblo, incluso del Contralor de la República. ¿Cuáles serían estas consecuencias? Bueno, las consecuencias yo creo que son las mismas, porque ve usted, la Constitución por alguna razón ha establecido este tipo de protección a determinados cargos. Y en el caso de la inmunidad parlamentaria, sobre el cual se centraron los fuegos, yo quiero decir que esto es una vieja práctica que nace con el constitucionalismo clásico y que aquel que nace después de las grandes revoluciones del siglo XVIII-XIX, es parte del ejercicio de la libertad y le da a los parlamentarios una potestad y las armas suficientes para poder ejercer el control al poder estatal, al poder de turno, al gobierno que en ese momento está dirigiendo los destinos de un país determinado. Es una vieja institución, no es una cosa que ha aparecido reciente, no es de este país, sino es una institución mundial. Y se remonta a la antigua Roma,
donde habían unos funcionarios en la época de la República que se llamaban tribunos de la plebe, que eran justamente los que, representando los intereses del ciudadano romano, interpelaban, enjuiciaban y denunciaban a las autoridades del Senado y del consulado en Roma. Y para eso gozaban de una inmunidad. Recuerden ustedes que los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco, fueron importantes tribunos que inclusive acabaron muertos ejerciendo su función. Y es por eso entonces que se consideró para poder hacer una labor típicamente contestataria de enfrentamiento al poder, tenían que tener durante el año que duraba su mandato esta protección, esta inmunidad que era inherente a su cargo. Le explico, es como nosotros entendemos que la policía tiene la autoridad para portar armas y hacer uso de ellas. Si mañana alguien le quiere quitar a la policía esa potestad, estaríamos ante una policía disminuida para poder enfrentar la delincuencia. Más o menos de eso se trata, y por eso es que, a propósito de algunas cuestiones secundarias que siempre existe, ve usted, tramposos siempre hay en todas partes, no solo en el Parlamento. Hemos visto presidentes que han sido objeto de encauzamiento judicial, ministros de Estado también, jueces, y por lo tanto eso no tiene por qué llevar a cuestionar una institución que tiene tanta raigambre. Sin embargo, aquí en el Perú se ha hecho, y el resultado de esta, digamos, de esta campaña contra el Parlamento ha tenido como resultado de que la inmunidad sea quitada para todos, para los parlamentarios, pero también para los funcionarios del Poder Ejecutivo y los altos funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público, incluyendo el Tribunal Constitucional, incluyendo, repito, y el Defensor del Pueblo. Bien, en ese sentido, ¿quedarían quizás desprotegidos nuestros altos funcionarios y realmente necesitarían esta inmunidad? ¿Qué es lo que opina usted? Esta es una excelente pregunta, pues porque depende del punto de vista. Depende de quienes tienen esta autoridad, esta potestad, este privilegio, el no tener este escudo, esta protección, puede significar un entorpecimiento de su cargo. Y esto vale para los jueces, vale para el defensor del pueblo, vale para el presidente de la República, los ministros y el Parlamento. Para todos es igual. En consecuencia, querer quitarle a unos y no a otros puede resultar un poco comprometido, un poco exagerado. Pero de otro punto de vista, de aquellos que quieren eliminar los privilegios en las altas autoridades que no gocen de ninguna ventaja, esto, digamos, pone a estos funcionarios a nivel, y en consecuencia el día de mañana podrían ser procesados independientemente del cargo que ostentan, tanto los parlamentarios como los miembros del Poder Ejecutivo. Y por cierto, yo quisiera aquí mencionar una reforma que se hizo en México. En México, el presidente de la República, López Obrador, el año 2018, planteó una reforma constitucional donde él renunciaba a la inmunidad presidencial. Y a partir de ahí, bueno, que todos los demás funcionarios hagan lo propio. Porque si entramos al nivel de la desprotección y el entorpecimiento de la función, como usted comprenderá, la misma lógica y la misma respuesta vale para todos los funcionarios. No hay por qué hacer distinción. La inmunidad la requieren los jueces supremos, los fiscales supremos, el defensor del pueblo, como el parlamentario y el presidente de la República y sus ministros. Por eso, pues, de que cuando un poco se juega con fuego, que es mi opinión ya personal, si usted me permite, el peligro es que todo se queme. Y vamos a ir a una etapa, si es que esto no se corrige, donde vamos a ver cómo va a ser el ejercicio de la función pública, tanto de parlamentarios, jueces y miembros del Poder Ejecutivo, donde ya no tienen estas protecciones que estableció la Constitución en su momento para el mejor desempeño de sus actividades y que puedan actuar sin ningún tipo de temor y ser acochados con denuncias fiscales y judiciales por doquier, que eso es lo que podría pasar, y como pasa, por ejemplo, en el ámbito municipal, donde es un deporte a nivel local que jueces y fiscales estén denunciando por instancia de algunas de las partes de la población a sus autoridades municipales, ¿no? Y eso puede provocar un grado de desgobierno y tiene problemas de gobernabilidad. Pero repito, pues, eso se hace en nombre de que ahora se democratiza y que las autoridades del Estado no gozan de estos privilegios, de esta protección especial, de estas inmunidades,
y entonces todos van a tener que rendir cuenta ante el Poder Judicial cuando sean requeridos, como cualquier ciudadano de a pie. Así es, un tema bastante complejo, sin lugar a dudas. Complejo. Coméntenos, por favor, cuáles serían los siguientes pasos que tendría que dar el Congreso de la República respecto a este levantamiento de inmunidad parlamentaria. Ve usted, lo que se ha producido es la primera parte del procedimiento establecido en la Constitución. Reformar la Constitución no implica cambiar reglas como si fuera cualquier institución, son las reglas de las reglas, es la ley de leyes, y en consecuencia su modificación tiene un proceso agravado, como se dice, un proceso más complejo. Y entonces, para que se produzca una reforma, es necesario que haya dos votaciones, ¿no?, en dos legislaturas subsiguientes, una a continuación de la otra, siempre y cuando la votación haya alcanzado una mayoría superior a los 2/3. Como sabemos, el día de ayer se votó, hubo 110 votos a favor, entonces está expedito para que en la próxima legislatura, que creo que comienza a fines de julio, comienzo de agosto, el Parlamento, el Congreso, ratifique esta votación, y si alcanza más de 87 votos, que es los 2/3 del caso, tendremos entonces una reforma constitucional que a mi juicio se aplicará a partir de ese momento, a partir que se vote esta ley. Ese es el procedimiento establecido. Esta es una ley, además, que de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, tratándose de una reforma de la Constitución, de las reglas, el presidente de la República no tiene capacidad de observación, como sí sucede con otras leyes. ¿Se acuerdan ustedes de que el presidente ha observado la ley de los peajes, ha observado la ley de las AFPs, ¿no?, para que el Congreso insista o no insista? Pero en este caso no tendría esa potestad. Y el jurado y el Tribunal Constitucional, si llega a pronunciarse sobre la materia, si es que hay alguna demanda interpuesta, de mi punto de vista, solamente podría pronunciarse sobre el cumplimiento de las normas formales, si se ha cumplido el procedimiento o no, los plazos, las reglas para la aprobación de una reforma de este tipo. No sobre el contenido, porque como usted comprenderá, el Tribunal Constitucional hace un control de la constitucionalidad de las leyes, es decir, verifica si las leyes son contrarias o no al texto constitucional, porque de lo contrario, si el Tribunal Constitucional va a opinar sobre la reforma constitucional en sí, salvo que afecte los derechos fundamentales de las personas, que no es el caso, significaría que el Tribunal Constitucional tendría un poder constituyente que no lo tiene. El poder constituyente derivado es una atribución exclusiva del Parlamento y de nadie más. Y por esa razón, entonces, si esto se va a someter al escrutinio, al cotejo del TC, yo creo de que no está legitimado el tribunal para cuestionar las propias normas constitucionales. En fin, por esto puede haber debate, sino, como lo ha hecho en otra materia, lo hará pues si se siguió el procedimiento debido o no. Así es. Pero no sobre el fondo. En todo caso, el tribunal... Materia constitucional, y lo que hace el tribunal es aplicar la Constitución. Así es, así es. En todo caso, doctor, el Tribunal Constitucional ya se pronunciaría una vez ya aprobada y publicada de repente esta norma. Sí, claro. Y a mí me parece, a ver, aprovecho la oportunidad, porque estoy escuchando a la presidenta del TC hablar sobre el tema, y mucho cuidado con que adelante una opinión, ¿eh? Porque ahí entonces estaría descalificando cuando el momento del caso, si fuera así, le sea sometido esta reforma a conocimiento del tribunal. Y adelantar una opinión es una falta importante. Mucho cuidado con eso, que no se deje llevar por la intensidad política del momento, y que ellos como jueces tienen que reservarse para que al final su decisión sea una decisión completamente ajustada a derecho. Perfecto. Y totalmente ajena de la política. Entonces, mucho cuidado con eso, porque podría incluso caer en una infracción constitucional. Listo. Hay que tener cuidado con eso. Señor Ángel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por poner las cosas claras. Bien, amigos, esa ha sido una entrevista
con Muy agradecido. Ángel Delgado. Él es constitucionalista y hemos abordado este tema del levantamiento de inmunidad a los altos funcionarios del país. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.